Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Terraforming Mars, un juego en el que entre 1 a 5 jugadores, cada uno de nosotros representaremos a una corporación que busca hacer la superficie de Marte habitable al ser humano. Para ello tendremos que disponer de 3 parámetros globales a unos niveles establecidos para lograr esta meta en cuanto a oxígeno, temperatura y océano sobre la superficie de Marte. Cuando logremos estos parámetros globales, pues se finalizará la partida y determinaremos cuál es el vencedor, que será aquella corporación que haya logrado mayor influencia sobre este logro, que se puntuará a través de lo que son los puntos de victoria y un rating de terraformación que irá obteniendo el jugador a medida que avanza la partida. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos el tablero de juego en el centro de la mesa, colocamos las 9 losetas de océano en el espacio correspondiente en la parte superior derecha del tablero, colocamos un marcador de temperatura en el espacio inicial en el medidor de temperatura, que es acá, en el termómetro, colocamos el medidor de oxígeno en el espacio 0 de este medidor de oxígeno en la parte de arriba del tablero y colocamos un marcador de generación en el espacio 1 del medidor del tablero central. Luego vamos a colocar lo que representan las cantidades de recursos, que son estos cubos de 3 colores y 3 tamaños diferentes. El de bronce representa una unidad de recurso, el de plata representa 5 unidades y el de oro representa 10 unidades. Eso junto con las losetas de ciudad, las losetas de vegetación y las losetas especiales que tienen un reverso marrón así con un símbolo que veremos más adelante, las vamos a colocar a un lado del tablero al alcance de todos los jugadores. Luego vamos a elegir cuál es el jugador inicial, que inicialmente será aquel que haya ganado más recientemente una partida de Terraforming Mars, pero si no, pues se elige de forma aleatoria. Luego vamos a tomar vamos a preparar lo que es el mazo de cartas de proyecto, que tienen que tener presente que hay unas cartas que en la parte inferior izquierda tienen este símbolo redondo rojo, con una flecha ahí blanca. Estas son las cartas de era corporativa, que es para jugar la forma extendida del juego, que es una variante. Entonces es recomendable que en las primeras partidas no se utilicen ese modo, sino que se utilice el modo estándar. Entonces utilizamos las cartas de proyecto estándar. Como les repito, si quieren jugar la variante extendida, pues incluimos estas cartas de proyecto en el mazo de proyectos de la partida. Este mazo lo vamos a colocar en un espacio allí al lado del tablero, lo barajamos y dejamos espacio para un descarte para ese mazo, una pila de descarte común. Luego vamos a tomar lo que son las cartas de corporación, y hay unas cartas de corporación para principiantes y las estándar. Y adicional a esto, pues tenemos las que tienen el símbolo en la parte inferior izquierda, el círculo rojo con la flecha blanca, esta que está acá, la misma que les indiqué acá en las cartas de era corporativa. Esas también igualmente, si vamos a jugar el modo avanzado, el modo extendido, pues las incluimos en el mazo de cartas de corporación estándar. En el ejemplo que voy a hacer acá, vamos a hacerlo para 5 jugadores y con el modo estándar. Entonces el modo estándar utiliza estas cartas, las del modo, la era corporativa, las llevamos a la caja, en este ejemplo. Y adicional a esto, pues vamos a primero ver los jugadores que estén en la partida, que sea su primera partida de juego, pues les damos una carta de corporación para principiantes y reciben 10 cartas del mazo de proyecto. Luego, entonces, a los jugadores que ya son experimentados, que estén en la partida, pues barajamos las cartas de proyecto de, de corporación y les repartimos 2 a cada uno. Adicional a esto, estos jugadores van a recibir 10 cartas de proyecto del mazo y más adelante deberán pagar 3 megacréditos. Los megacréditos es este recurso que está acá, que vendría a ser como la moneda que se utiliza en el juego.
deben pagar 3 megacréditos por cada carta de la mano que deseen mantener, pero no se hace todavía en este paso de la preparación. Luego de eso, pues cada uno de los jugadores va a tomar un tablero de jugador con los que son los marcadores de jugador del color que hayan elegido. Y fíjense que cada uno de estos espacios representa un recurso diferente. Tenemos los megacréditos, tenemos el acero, el titanio, las plantas, energía y calor. Hay dos recursos adicionales que no se ven acá en el tablero, que son recursos que se van a ver en las cartas, que es lo que es animales y microbios, que de ellos hablaremos más adelante. Luego entonces vamos a colocar un marcador correspondiente al color de cada jugador en el espacio 1 para indicar que van a tener una producción de 1 para cada uno de los recursos de manera inicial en el juego estándar. Si van a jugar el juego extendido, pues todos estos marcadores se colocan en el espacio 0. Luego, pues entonces, siguiendo el orden de turno, empezando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada uno de los jugadores va a revelar la carta de corporación escogida, porque de las dos que recibieron, deben elegir una de las dos. En ese momento la van a revelar. Y adicional a eso, pues van a recibir de lo que indica acá la carta de corporación, les puede indicar que van a comenzar con una producción de algunos recursos de forma diferente a la estándar. Y van a recibir una cantidad de megacréditos diferente o alguna cantidad de recursos de forma distinta. Adicionalmente, esta carta va a indicar algún efecto que van a tener durante el resto de la partida. En el caso del jugador principiante, pues esto nunca va a cambiar, no tiene un efecto adicional. Igualmente te indica cuál es el recurso con que vamos a iniciar. Y como puedes leer ahí en la propia carta de corporación, te indica que en la primera fase de investigación que se haga en el juego, él no va a participar en ella, sino que simplemente va a recibir 10 cartas de proyecto de forma gratuita. Entonces, luego que cada uno de los jugadores en orden de turno hayan elegido su corporación y hayan pagado los 3 megacréditos por cada carta que deseen mantener de esas 10 iniciales que recibieron, el resto las van a colocar en la pila de descartes común, pero deben recordar que siempre las cartas de proyecto que se llevan al descarte siempre se llevan al descarte boca abajo, siempre. Y en el caso de que el mazo de cartas de proyecto se quede sin carta, se toma el descarte y se baraja y se crea un nuevo mazo. Cada jugador colocará un marcador de jugador en el espacio 20 del medidor del tablero central y este representará lo que es el rating de terraformación con el que iniciarán en el juego, que como pueden ver este símbolo que está acá en el tablero me lo indica. Luego de eso, pues entonces ya estaríamos listos para iniciar la partida. La primera generación, aquí recuerden que las generaciones acá son las rondas de juego. La primera generación del juego se salta las dos primeras fases de la generación. Iniciamos en la fase 3, que es la fase de acción, pero de ello hablaremos a continuación. Una generación en el juego se desarrolla en 4 fases. La primera fase es la fase de turno, que en esta fase de orden de turno, el jugador inicial, que es el que tiene la ficha de jugador inicial, que es este que está acá, le pasa la ficha al siguiente jugador, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Ese será el nuevo jugador inicial. Esta fase no se realiza durante la primera generación. Luego la segunda fase es la fase de investigación, que tampoco se realiza en la primera, no se lleva a cabo en la primera generación, y en esta cada uno de los jugadores va a tomar 4 cartas del mazo de proyectos y va a elegir cuáles de ellas va a colocar en su mano. Y las que elige colocar en su mano debe pagar por cada una de ellas 3 megacréditos. No hay límite en la cantidad de cartas de mano que los jugadores pueden tener. Entonces, ellos pueden elegir ninguna o las 4, si así lo desean. Las cartas que no queramos incluir en nuestra mano, las llevamos al descarte boca abajo, siempre boca abajo. Luego de esto, pues venimos a la fase 3, que es la fase de acción. La fase de acción, siguiendo el orden de turno, empezando por el jugador inicial, cada uno de los jugadores va a elegir entre hacer una o dos acciones o pasar. En el caso de que pase, ya no podrá seguir participando en esta ronda de juego. En las acciones que tiene disponible el jugador en su turno son 7 acciones. La primera acción es jugar una de las cartas de su mano. Vamos a ver primero cómo se desarrolla esta acción. De las cartas que yo tenga en mi mano, jugar una carta, para ello debo revisar cuáles son los requisitos que tiene esta carta
y cuál es el coste asociado para yo poder jugar la carta. Las únicas excepciones al momento de pagar el coste o tener los requisitos para poder jugar una carta son que ya hayamos alcanzado alguno de los parámetros globales, ya esté al máximo nivel o al nivel meta, y en ese caso pues igual podremos jugar la carta así nos indique el efecto. O en el caso de que debamos agregar recursos que tú no puedes recolectar, por ejemplo, en el caso de los microbios, los animales, que yo puedo recolectar estos recursos a través de una carta, no a través de mi tablero personal, igual pudiera jugar la carta en ese momento. O el último caso es, la última excepción, es en el caso de que la carta nos pida remover recursos de otro jugador y yo no pueda hacerlo o simplemente no desee hacerlo. En ese caso también pudiera jugar la carta. Pero el resto de costes y requisitos debo cumplir con ellos antes de poder jugar la carta. Adicional a esto, cuando indique que debemos bajar, por ejemplo, la producción de algún recurso en particular, pues debo ser capaz de poder bajar esa producción, es decir, de tener producción en ese momento para poder bajarla como requisito a jugar la carta. Que bueno, de esto veremos más en detalle a continuación. Entonces, vamos a ver esa información en la parte superior de las cartas del proyecto. Como pueden ver, esta carta de proyecto, por ejemplo, en la parte superior izquierda me indica la cantidad de megacréditos que debo pagar en el momento de jugar la carta. Luego acá me indica el requisito que yo debo tener para yo poderla jugar. En este caso, por ejemplo, se puede referir a cualquiera de los tres parámetros globales, oxígeno, temperatura o agua, que tenemos presente en ese momento de la partida. En este caso, por ejemplo, me está indicando que la temperatura debe ser máximo menos 14 grados. Si yo estoy dentro de ese rango indicado en los medidores del tablero central, pues yo puedo jugar esa carta. Ahora debemos tener presente que estos requisitos debo cumplir con ellos en el momento de jugar la carta. Y así si al avanzar la partida ya ese requisito no se cumple, no hay problema porque ya la carta está jugada. Eso es únicamente cuando se va a jugar la carta. Ahora, como pueden ver, como parte de estos requisitos también va a conseguirse otra clase de simbología. Como pueden ver, todas las cartas en la parte superior derecha tienen una serie de símbolos que se le llaman aquí etiquetas, y esas etiquetas representan la temática de la carta. Entonces, la idea es que en el momento que yo tenga esas cartas al jugarlas, yo las voy a colocar en mi zona de juego para indicar que las tengo activas. Y cuando yo quiera jugar nuevas cartas, pues esas etiquetas me van a permitir construir nuevas cartas. Entonces, cuando yo tenga etiquetas en juego, hay algunas cartas que me indican que debo tener eh, tales etiquetas y en qué cantidad debo tener para yo poder jugar esta carta. Por ejemplo, esta en este caso me indica que debo tener dos de estas etiquetas, como por ejemplo esta carta que la tiene acá. Debo tener dos de estas etiquetas en juego, en mi zona de juego, para yo poder jugar esta carta. Esto es un requisito. Esta por acá me indica que debo tener 4 losetas de agua en Marte para yo poder jugar esta carta. Cuando vean este símbolo rojo, esta línea roja bordeando el símbolo, quiere decir que ese elemento puede ser del jugador, del propio jugador o de cualquier otro jugador. Entonces, eso tengamos presente. En este caso, cuando vean el cuadrado este, lo que me indica es que debo tener producción de ese recurso. En este caso me está indicando que el requisito es que tenga producción de acero. Si tengo producción de acero, aquí me indica una producción de acero, pues puedo jugar esta carta. Este se refiere al oxígeno, cuánto debo tener mínimo. Si en estos casos puedo tener esa cantidad o más. En este caso, como de la temperatura, puedo tener menos 16 grados o más. Y también nos vamos a conseguir que tenemos tres tipos de cartas. Están las cartas rojas, las cartas verdes y las cartas azules. Las cartas rojas son las cartas de evento. Que fíjense que esas van a tener un símbolo amarillo con una flecha, que esto indica que en el momento de que yo juego la carta, pagando el costo y teniendo los requisitos que indique, resuelvo el efecto que me indica en la parte de abajo e inmediatamente la carta se lleva a una pila de descarte personal. Inmediatamente. Ahora tenemos las cartas verdes, que son las cartas de
las cartas automáticas, que estas se van a dejar en juego en el momento que yo las juegue, las coloco, las dejo boca arriba en mi zona de juego, llevo a cabo inmediatamente el efecto, en todos los casos, todas las cartas siempre se lleva a cabo el efecto indicado en la parte de abajo, pero ellas se van a colocar de esta manera, formando una especie de columna, indicando únicamente la parte superior. ¿Por qué? Porque estas cartas automáticas me van a permitir utilizar sus etiquetas como requisito para jugar otras cartas. Y en el caso de las azules, me indican acá abajo, fíjense que tienen acá una franja adicional que me indica un efecto que voy a tener activo mientras las tenga en juego en mi zona de juego, o me van a permitir realizar una acción con ellas si están en mi zona de juego, que ya veremos en detalle más al respecto. Pero igualmente ya se deberían colocar también escalonadas de esta manera, pero mostrando esa franja visible de tal manera de que sepamos cuál es el efecto que ella nos está otorgando o cuál es la acción que nos está permitiendo ejecutar con ellas. Además, pues, por supuesto, sus etiquetas también nos valen a la hora de cumplir con los requisitos de otras cartas. Como pueden ver en la parte inferior de la carta, hay un efecto que yo voy a recibir en el momento que la compro. Como pueden ver, este símbolo aquí en la parte de abajo a la derecha es la cantidad de puntos de victoria que yo voy a recibir al final de la partida si yo tengo en juego esa carta en ese momento. Y con respecto a los efectos que me indica la parte de abajo de la carta, pueden ver que se van a conseguir, por ejemplo, cuando esté los, los símbolos correspondientes a los recursos estén dentro de un recuadro marrón, como lo indica acá, se refiere a la producción. Ahora, cuando no esté dentro de recuadro, pónganse el caso, este ejemplo, quiere decir que son recursos, no producción. Fíjense que aquí se refiere a una planta de producción y 3 plantas de recursos. Esto quiere decir que en este caso yo voy a recibir uno de producción. Si yo juego esta carta, voy a recibir aumento 1 en la producción de planta. Aquí es la producción. Y voy a recibir 3 de plantas. Entonces yo tomo 3 de planta y las coloco acá. Deben tener presente que no las he indicado, pero en sus tableros personales, esta área de aquí del medio es lo que representa, estos medidores representan la producción de cada uno de los recursos. Mientras que estos espacios, en ellos voy a colocar estos marcadores para indicar la cantidad de recursos que tengo en ese momento. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la producción y otra cosa es la cantidad de recursos que tengo de cada uno de ellos. Entonces, en el caso de las cartas de proyecto, a esto se refiere cuando sean recursos y esto es a producción. En los casos en los que indique, como les dije, el borde de este color rojo, indica que yo ese efecto lo puedo llevar a cabo sobre mi propio tablero de jugador o sobre otro jugador, si así lo deseo. En este caso, por ejemplo, debo restar 1 la producción de acero mía o de otro jugador y aumentar en 1 la mía. Si no indica el borde rojo, el efecto es obligatoriamente hacia mí. Como pueden ver, también las cartas en un paréntesis indican este efecto en forma escrita, así que en cualquier momento pueden leerlo allí y les dará la información que les está indicando la simbología. Algunas te indican un asterisco indicando que se saltan las reglas estándar. Debes leer el contenido de la escritura para saber a qué se trata, de qué se trata esta información. Van a conseguirse cartas de las azules que van a tener un efecto permanente como este. Aquí me indica cuál es el efecto. Esto me indica que cada vez que yo decida jugar una carta de espacio que tenga esta etiqueta, pues yo puedo pagar dos megacréditos menos por su coste, como lo indica acá. Otro detalle que tienen que tener presente a la hora de pagar el coste de las cartas que se juegan, como pueden ver acá en el tablero de jugador, acá me indica que yo puedo, en cualquier momento que yo quiera jugar una carta de edificio que tenga esta etiqueta, o una carta del espacio que tenga esta etiqueta, yo puedo usar los recursos que yo tenga tanto de acero como de titanio como parte del pago de ese coste. Entonces, si yo quiero jugar una carta que tenga el símbolo de edificio, que es esta etiqueta, pues yo puedo pagar cada recurso que tenga de acero
para descontar en 2 el precio de megacréditos de esa carta. Y en el caso de las cartas que tengan la etiqueta del espacio, pues puedo pagar los recursos que tenga de titanio. Cada uno me reduciría en 3 megacréditos el coste de esa carta. Así vamos a ir llevando, vamos a jugar las cartas que tengamos en nuestra mano utilizando esta primera acción. La segunda acción disponible es la de los proyectos estándar. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es elegir una de estas, de uno de estos proyectos que están impresos en el tablero de juego y aplicamos uno de ellos siempre que podamos pagar el coste indicado acá en la parte izquierda. Como pueden ver en la de arriba, lo que me indica es que yo voy a recibir tantos megacréditos como cartas descarte de mi mano. Entonces, en este caso yo puedo descartar de una a más cartas que tenga en mi mano y por cada una de ellas voy a recibir un megacrédito. Luego la segunda opción acá, pagando 11 megacréditos, podemos subir en 1 nuestra producción de energía. Recuerden que este símbolo marrón detrás del símbolo correspondiente al recurso nos indica que se refiere a la producción. Luego acá me indica que pagando 14 megacréditos puedo aumentar en 1 la temperatura. Aquí pagando 18 megacréditos puedo colocar una loseta de océano en el mapa de Marte. Pagando 23 megacréditos puedo colocar una loseta de vegetación sobre Marte y pagando 25 megacréditos puedo colocar una ciudad sobre Marte y adicional a eso aumento en 1 la producción de megacréditos. Esto lo podemos hacer la cantidad de veces que sea necesario durante una generación, solo que utilizando una acción para llevar a cabo cualquiera de estos proyectos estándar. Luego tenemos la tercera acción disponible, que es la de los hitos. Como pueden ver acá, aquí tenemos disponibles 5 hitos, que entre todos los jugadores podemos reclamar solo 3 de ellos durante el transcurso de la partida. Como pueden ver acá, hay 2 requisitos. El primer requisito es pagar 8 megacréditos para poder reclamar uno de estos 5 hitos y automáticamente colocaría uno de mis marcadores de jugador sobre el hito que elegí. Pero adicional a esto deben tener presente que cada uno de estos hitos tiene un requisito particular que si no cumplimos con él no podemos adquirir ese hito. Como podemos ver en el primero, que es el de terraformador, me indica que si tengo 35 de rating de terraformación, que es este rating que vamos marcando acá, si tenemos 35 pues, o más, podremos reclamar este hito, llevando a cabo esta acción. En el caso del alcalde, debo tener al menos 3 ciudades sobre Marte, correspondientes a mi jugador. Acá, el de jardinero, debo tener 3 losetas de vegetación correspondientes a mi jugador en Marte. En este caso debo tener 9 edificios, es decir, 9 cartas jugadas con la etiqueta de edificio en mi zona de juego. Y en este caso el planificador debería tener al menos 16 cartas en mi mano en el momento de reclamar el hito. El beneficio de esto es que al final de la partida el jugador que sea dueño de ese hito, pues va a recibir 5 puntos de victoria por cada hito que tenga en su poder. Y no olviden que solo pueden ser reclamados 3 de estos hitos en el transcurso de la partida y no pueden ser compartidos. Es decir, que el jugador que ya tomó uno de los hitos, ya otro jugador no puede tomar el mismo. La cuarta opción disponible es la de financiar premios que están en la parte inferior derecha del tablero. Acá lo que me permite es sin ningún requisito, es decir, el único requisito que voy a tener es en el momento de que voy a financiar, es pagar unos megacréditos. Entonces, el primer jugador que financie, pues va a pagar 8 megacréditos para colocar su marcador de jugador sobre uno de estos premios. El segundo jugador que financie, pues debe pagar 14 y el tercero 20. No pueden financiar más de 3 de estos 5 premios durante el transcurso de la partida. Y como les decía, no hay requisito para elegir uno de estos 5 premios. Lo único que hace el jugador al colocar su marcador de jugador sobre ese premio es activar el efecto al final de la partida. Que el efecto lo que va a permitir es entregar al primer jugador
y al primer lugar y segundo lugar de esas categorías que están activadas, la cantidad de puntos de victoria que indica acá. Es decir, el primer jugador en lograr la mayor cantidad de elementos para ese premio, pues gana 5 puntos de victoria, el segundo 2 puntos de victoria. No importando quién haya sido el jugador que haya financiado ese premio. Si el jugador que financie lo que hace es activar la posibilidad de ganar puntos de victoria al final de la partida. Pero puede resultar que ese jugador ni reciba ni siquiera el segundo lugar por esa categoría. Entonces deben tener muy presente esto a la hora de elegir esta acción. Tener la seguridad de que van a recibir este premio. Entonces, en cada uno de los premios lo que se evalúa, en el caso del primero, se evalúa la cantidad de losetas que tengamos sobre Marte. En el segundo, se evalúa quien tenga mayor producción de megacrédito. En el tercer caso, se evalúa quien tiene mayor cantidad de cartas en juego con la etiqueta de ciencia, que es esta que está acá. En esta me indica cuántos recursos de calor tengo en ese momento sobre mi tablero de juego al final de la partida. Y acá me indica cuántos cubos de estos dos recursos, de acero y de titanio, tenemos para el final de la partida. En el caso de empate, en la cantidad de algunos de esos elementos, pues los jugadores comparten el primer lugar y no se da el premio por el segundo lugar. Y en el caso de una partida de 2 jugadores, se omite los puntos de victoria por el segundo lugar. Luego tenemos la quinta acción disponible, que es la de realizar las acciones de una de las cartas azules, de las cartas activas. Como pueden ver, muchas de estas cartas azules van a tener acá arriba un efecto que me permite realizar una acción en ella. Y está indicado por esta flecha. O lo pueden ver también en el contenido dentro del texto, dentro de los paréntesis acá. Hay ciertas acciones que, como por ejemplo esta de acá arriba, que si indica algo al lado izquierdo de la flecha, quiere decir que tienes que pagar un coste para poder llevar a cabo la acción. Si no tiene nada, pues quiere decir que no debo pagar nada para llevar a cabo esa acción. Ahora, esta acción solo la podemos llevar a cabo, la de cada carta azul se puede llevar a cabo solo una vez por generación. Para ello, en el momento en que llevamos a cabo esa acción, vamos a colocar un marcador de jugador correspondiente a nuestro color sobre esa carta para recordar que ya realizamos esa acción. Al final de la generación, estos marcadores se retiran de las cartas azules. Entonces, como pueden ver, hay algunos ejemplos. Acá el de acá arriba me indica que yo, para poder llevar a cabo esta acción, debo consumir un microbio, un recurso de microbio. Bien sea, recuerden que si tiene este borde rojo, puedo elegir a otro jugador o a mí mismo. Y automáticamente colocaríamos un recurso de microbio sobre esta carta. Para ello tomamos igualmente los cubos indicadores de recursos y colocamos uno sobre esta carta. Y pues luego colocamos nuestro marcador para indicar que esta acción ya la realizamos durante esta generación. En el caso de la acá abajo, pues sin pagar ningún coste, colocamos un cubo de recurso acá arriba para indicar que tenemos un recurso de animal disponible. Y deben recordar que en el caso de las cartas azules, como indican acá abajo, yo les había dicho que estos son los puntos de victoria que yo recibo al final de la partida si tengo esta carta en juego. En el caso de las cartas azules como esta, me indica que voy a recibir un punto de victoria por cada animal, cada recurso de animal que yo tenga sobre esta carta al final de la partida. Luego entonces tenemos lo que es la acción, la sexta acción disponible, que me la indica mi tablero personal, que yo puedo cambiar 8 de los recursos de planta que tenga sobre mi tablero en este espacio para colocar una loseta de vegetación sobre el tablero. Más adelante voy a indicar cómo es el procedimiento para colocar losetas sobre Marte, que lo veremos en un momento. Y la última acción disponible es cambiar 8 recursos de calor por un aumento, es decir, por un nivel de aumento en la temperatura, que también veremos cuáles van a ser los efectos de aumentar los parámetros globales, que es nuestro objetivo principal en el juego. Luego entonces de que todos los jugadores hayan pasado, entraremos en la cuarta fase, que es la fase de producción. En la fase de producción,
lo primero que vamos a hacer es, en nuestro tablero personal, vamos a colocar todos los cubos de recursos de energía que estén en ese momento, los vamos a desplazar. Ellos se van a transformar en recursos de calor. Entonces, todos esos cubos los vamos a mover a esta otra caja. Luego vamos a producir los recursos indicados en cada uno de nuestros medidores de producción. Es decir, solo en el caso de los megacréditos, como pueden ver acá en su tablero personal, nos indica que vamos a recibir en megacréditos el nivel que tengamos en el rating de terraformación. Entonces nos vamos a nuestro nivel de terraformación, que nos indican estos marcadores. En este caso, por ejemplo, es 20, entonces voy a recibir 20 megacréditos más lo indicado en el medidor. Deben tener presente que en el caso de los megacréditos pueden tener un nivel de producción negativo, como pueden ver acá, hasta menos 5, hasta este mínimo. Es decir, que en cualquier momento pudiéramos perder megacréditos en esta fase en vez de recibirlos. No pasa lo mismo con el resto de recursos. También deben tener presente, como pueden ver acá, todos estos en el último nivel de estos medidores tienen una flecha. Esto quiere decir que esto no es limitante. El máximo no se limita únicamente a 10. Si en algún momento dado el nivel de producción sobrepasa los 10, pues tomamos otro marcador de jugador y volvemos a seguir, lo colocamos acá y seguimos subiendo. El primero me indica que tengo aquí 10 y los dos marcadores se sumarían. Si tengo 20, pues coloco uno sobre el otro y coloco un tercero acá y así seguimos aumentando. Entonces, en esta fase entonces vamos a recibir, en este paso, vamos a recibir la cantidad de recursos indicados en cada uno de estos medidores y lo vamos a colocar en sus cajas correspondientes. Y por último, entonces vamos a tomar lo que es los marcadores de jugador que estén sobre las cartas de azules y los vamos a retirar de ellas para indicar que van a estar disponibles sus acciones para la siguiente generación. Entonces ya con esto estaríamos listos para iniciar la siguiente generación. Debemos tener presente que en cualquier momento que aumentemos alguno de los parámetros globales objetivos del juego, automáticamente por cada nivel que aumentemos de esos parámetros vamos a recibir un nivel en el rating de terraformación inmediatamente. Es decir, que si aumentamos el nivel de temperatura o aumentamos el nivel de oxígeno o colocamos una loseta de océano sobre el tablero de Marte, pues automáticamente recibiríamos ese nivel de rating. Ahora, en el caso de la colocación de losetas sobre el tablero de Marte, hay ciertas condiciones y detalles que deben tener presente. Depende de la loseta. Si en el caso de losetas de océano deben ser colocadas únicamente en estos espacios azules. Son los espacios reservados únicamente para losetas de océano. Luego, adicionalmente a ello, vamos a recibir, cada vez que coloquemos una loseta sobre este tablero, vamos a recibir los recursos indicados en ese espacio. Pueden ser recursos de planta, cartas a nuestra mano, recursos de acero o recursos de titanio. Los recibimos en el momento de colocar la loseta. Luego, en el caso de las losetas de océano, no pertenecen a ningún jugador. Así ya se colocan y listo. Ahora, ellas sí tienen un efecto que si cualquier jugador coloca una loseta adyacente a ella, ese jugador va a recibir 2 megacréditos inmediatamente por cada loseta de océano que tenga adyacente a esa loseta que está colocando. Entonces deben tener presente que más adelante en la partida, por cada una de estas losetas de océano que tenga en el momento de la colocación, pues va a recibir ese beneficio adicional. En el caso de las losetas de vegetación, que son estas verdes, las losetas de vegetación deben ser colocadas obligatoriamente adyacentes a una loseta que pertenezca a nuestro jugador. Si es posible, es decir, si es la primera loseta que colocas sobre el tablero y no tienes ninguna, pues la puedes colocar en cualquier espacio disponible. Pero en el caso que ya tengas alguna loseta que pertenezca a ti, pues debes colocarla obligatoriamente adyacente a esa loseta. Luego que se coloque, deben colocarse arriba de ella, como pueden ver, tiene un espacio acá, indicando que debo colocar un marcador de jugador correspondiente a mi color sobre ella, para recordar en el resto de la partida que esa loseta pertenece a mí. Estas losetas me van a dar un punto, valen un punto de victoria al final de la partida. Luego de esto tenemos entonces las losetas de ciudad, que las losetas de ciudad también pueden colocarse en cualquier lugar. La única condición es que deben colocarse a juro adyacentes a una loseta de vegetación
y adicional a esto no pueden ser colocadas adyacentes a otra loseta de ciudad. Deben tener también presente que hay 3 espacios en el tablero que están reservados para 3 ciudades específicas, que ya solo pueden ser colocadas allí por el efecto de las cartas. Entonces, esos 3 espacios no pueden ser colocadas ni ciudades ni otro tipo de loseta, sino únicamente utilizando el efecto de estas cartas. Las losetas de ciudad igualmente le debemos colocar sobre ellas un marcador correspondiente a nuestro jugador, a nuestro color, y ellas al final de la partida vamos a recibir tantos puntos de victoria como losetas de vegetación estén adyacentes a ella, no importando a quién pertenezcan esas losetas de vegetación. Entonces, tomando en cuenta todo esto, van a tener adicionalmente lo que son las losetas especiales. Las losetas especiales se comportan de la misma manera que ya lo indicamos acá. Solo que las losetas especiales se van a utilizar por efecto de las cartas. Entonces la propia carta te va a indicar cuáles podrían ser las condiciones de colocación especiales o las restricciones que vas a tener al momento de colocarla. Entre ellas van a estar las ciudades que les indiqué, estas ciudades específicas que están acá. Entonces luego que en la partida hayamos obtenido el nivel máximo de temperatura, que es el objetivo, el nivel objetivo de oxígeno, y adicional a eso hayamos colocado las 9 losetas de océano sobre Marte, habremos activado el final de la partida. Entonces se culmina esa generación, se culmina la última fase, que es la fase de producción, y los jugadores al final, antes de puntuar, tienen la opción de cambiar sus recursos de planta por losetas de vegetación. Se hace en orden este paso se hace en orden de turno. Y luego de eso entonces entraremos a lo que es la puntuación. Ante esto deben tener presente que en el caso de que aumentemos el nivel de temperatura que no se los había indicado, pueden ver que aquí hay unos efectos adicionales. Quien suba el nivel de temperatura a este nivel va a recibir un aumento en la producción en la producción de calor. Igual acá. Aquí, al llegar a este punto, nos va a permitir colocar adicionalmente una loseta de océano en el tablero, siempre que la haya disponible, por supuesto. Igual acá, si llegamos el nivel de oxígeno a este nivel, nos permite aumentar en 1 el nivel de temperatura inmediatamente, como pueden ver impreso allí. Las losetas de vegetación, inmediatamente al ser colocadas, provocan el aumento de un nivel de oxígeno y por supuesto conllevan a la ganancia de rating de terraformación inmediatamente, como ya lo habíamos indicado. Ahora, deben tener presente que si el nivel de oxígeno está al máximo, no podremos colocar la loseta de vegetación sin problema, pero no vamos a recibir el rating de terraformación. Igual ocurriría con el caso de la temperatura, si la tenemos al máximo y algún efecto detona el aumento de este nivel, pues no podemos aumentarlo más y no recibiríamos ese rating de terraformación. Bueno, entonces continuando, entraríamos entonces en lo que es la fase del conteo de los puntos de victoria. Para ello, cada uno de los jugadores va a tener como puntuación base su rating de terraformación, que está indicado acá, con su marcador de jugador. A esto le va a sumar los puntos de victoria obtenidos a causa de los premios, a causa de los hitos y a causa de las losetas, como ya les indiqué hace un momento, sobre Marte. Y por último, lo que son las cartas que tengan juego en ese momento, incluidas las cartas rojas que tienen en su pila de descartes allí personal. Después de que sumemos todos estos puntos de victoria, el jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor, y en el caso de empate lo define, desempatan es con la cantidad de megacréditos que tengan en ese momento. Al final del manual tiene una especie de apéndice indicando en detalle la descripción de la simbología encontrada dentro del juego, si en algún momento quieren hacer referencia a ella. También van a conseguirse unas variantes adicionales, incluidas en el modo en solitario. Y bueno, cualquier duda me la dejan en el espacio de comentario. No olviden suscribirse al canal. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.